Padres, ¿cuál es el recuerdo más espeluznante de las vidas pasadas de sus hijos? Escuchemos las historias. Cuando tenía 3 o 4 años, me quedaba mirando por la ventana en dirección a la casa de mis abuelos. Una vez mi madre me preguntó por qué me quedaba mirando, y le dije que me acordaba de mi habitación. Mi bisabuelo vivía en la habitación que yo podía ver desde la mía. Después de su muerte, un año antes de que yo naciera, mi abuelo derribó una pared y la convirtió en una terraza. Mis padres no lo sabían, así que cuando mi madre se lo mencionó a mis abuelos, mi abuelo no se lo creyó. Un día, cuando tenía 5 años y me quedé con ellos durante el verano, estaba recogiendo fresas con mi abuela y le pregunté, ¿no es aquí donde teníamos los cerdos? Mi bisabuelo se hizo demasiado viejo para cuidarlos y el cobertizo fue derribado después de ser golpeado por la rama de un árbol durante un tornado. No había manera de que yo lo supiera. Además, mi madre dijo que a veces decía algo en un idioma diferente. Mi bisabuelo era húngaro, y mi tía abuela le dijo a mi papá que sonaba como una maldición que mi bisabuelo decía a menudo. No es una vida pasada, pero mi hija era una gemela idéntica y su hermana murió antes de nacer. Nunca se lo dijimos a nadie, ni siquiera a nuestras familias. Tuvimos muchas complicaciones durante el embarazo y sabíamos que una de las gemelas no iba a salir adelante. Así que para evitar el dolor, decidimos mantenerlo en secreto. Avancé rápido hasta los 18 meses. Nuestra hija es súper inteligente y dijo su primera palabra a los 3 meses. Al año ya decía frases completas. Entonces comenzó a preguntarme constantemente por su hermana, ya que era hija única y yo le decía que no tenía hermana. Ella insistió durante años, incluso después de que tuviéramos a nuestro segundo hijo. Ella ya sabía que estaba esperando un segundo bebé mucho antes de que yo sospechara algo. Me tocaba la barriga y me decía, bebé. Ella preguntó de nuevo acerca de su hermana gemela y dijo, mamá, si te pregunto algo ¿me dirás la verdad? Le contesté, por supuesto. Entonces ella preguntó si era una gemela. No pude más y le expliqué todo, seguido de que no queríamos que nunca se sintiera mal o culpable por su hermana, que estábamos muy agradecidos por ella y que la amábamos más de lo que ella podría saber. Tenía miedo de que se enfadara, pero esta alma gentil me consoló y me dijo que no me preocupara, y me dio las gracias por decírselo. Finalmente dije el nombre de nuestra otra hija, un nombre que nunca volví a pronunciar después de que muriera, y todo ese dolor que sentía desapareció. Tengo una experiencia interesante con mis mascotas. Cuando era un niño de 9 a 13 años, mi único amigo era mi perro. Soy autista y un día mi perro estaba persiguiendo un auto y se hizo un corte en el lado derecho de su cabeza. Tuvo unos cuantos problemas y daños en los nervios por el resto de su vida. Finalmente murió mucho tiempo después y decidí no tener otro perro. Empecé a adoptar gatos y cada uno de los que he tenido siempre tienen un problema en el lado derecho de su cara, algo que descubría después de adoptarlos. Mi gato actual tiene un problema en su ojo derecho, 2 años después de tenerlo. Nunca me propuse tener un gato con algo malo en su cara, pero todos ellos lo han tenido. Todos tienen ciertos comportamientos que eran iguales a los de mi perro. De hecho, este gato en particular gruñe a la puerta cuando alguien llama, pero no está realmente gruñendo. El sonido que hace cuando salta a la puerta es indistinguible, así que cuando tu mascota muere, te aseguro que va a buscar al nuevo cuerpo para seguir a tu lado. Esta historia no se trata de vidas pasadas, pero mi hija vio a los fantasmas de su familia materna. En 2019 mi hija se ahogó y tuvimos que resucitarla. Entonces pasó un tiempo en el hospital. Ella sobrevivió sin daños psicológicos o físicos duraderos, pero durante 1 año y medio dijo que vio los fantasmas de los padres muertos de mi esposa. Luego vio el fantasma del hermano muerto de mi esposa. Incluso habló de ir a un lugar y conocer a San Patricio, pero su tío fallecido le negó la entrada porque no era su tiempo. Además, ella nos invitaba a su fiesta de té de sirena, que era un término que su abuela solía usar con mi esposa cuando ella era pequeña. Mi esposa tenía 5 años y medio y no recuerda mucho de eso, pero santos cielos. Ella describió algunas cosas que hicieron llorar a su madre, como conocer a la bisabuela, el bisabuelo, su abuela y su abuelo, y un montón de otras generaciones. Fue a principios de la tarde de Halloween, una época difícil para mí porque mi primer hijo nació muerto. Estaba sentada en una silla en el estudio.
Mi esposo estaba en el escritorio al lado opuesto de la habitación, y mi hija de 2 años se movía por la habitación sin hacer nada, como siempre ocurre en ese día. Después de la muerte de mi hija, me regalaron un libro pagano para superar el duelo. Mi hija me dio una palmadita en la pierna y me dijo: «Estoy aquí, mami». Cabe destacar que nunca dijo eso en voz alta. Mi padre contó que una vez cuando llegó a casa del trabajo, mi hermano pequeño, de 3 años en ese momento, estaba sentado detrás del sofá teniendo una conversación con alguien. Mi padre le preguntó con quién estaba hablando, y él respondió: su mejor amigo Riggy. Mi padre estaba asustado porque Riggy había muerto justo antes de que mi hermano naciera. Mientras mi madre estaba embarazada de mi hermano, Riggy siempre estaba alrededor de ella ayudándola, así que no había forma de que él lo supiera. Entonces, en otra ocasión, mi padre llegó a casa y vio a mi hermana jugar con un balón de fútbol. Mi padre le preguntó de dónde había sacado el balón, y él dijo que su amigo Riggy se lo dio. Lo que asustó a mi padre por varias razones. En primer lugar, solo teníamos 2 balones de fútbol en nuestra casa, y eran de tamaño regular, pero mi hermano estaba golpeando uno de tamaño infantil que tenía Riggy. Segundo, Riggy era un lanzador de la NFL, y ninguno de nosotros le había enseñado a nuestro hermano de 4 años a lanzar un balón de fútbol. No olvides compartir tus historias aterradoras con la parca y la comunidad en la caja de comentarios. Apóyanos suscribiéndote y dejándonos un like. No soy padre, pero solía trabajar en una guardería y teníamos un niño de 3 años, casi 4, que se metía en problemas muchas veces durante el día. Era un buen niño, pero a menudo era demasiado enérgico y a veces esto hacía que lo separaran de los otros niños porque se ponía un poco violento. Una tarde lo enviaron a mi oficina, y mientras yo sacaba unas copias, se sentó en una mesita a dibujar y a hablar conmigo. Cuando terminé con las copias, me senté a su lado y le pregunté qué había dibujado. Me dijo que era como una jaula azul con una persona acostada en ella y una gran nube sobre ella. Le dije: «Oh, ¿y cómo se te ocurrió este dibujo?». Lo que dijo jamás lo olvidaré. «Soy yo, en mi antigua cama, antes de morir». Se encogió de hombros y siguió coloreando. Su tiempo de silencio había terminado, así que lo llevé de vuelta al patio de recreo y actuó con bastante regularidad, pero eso no era lo que esperaba. No es mi hijo, pero en mi 5º cumpleaños tuve un sueño que fue muy espeluznante. Celebraba mi 9º cumpleaños y todos en mi sueño, incluyéndome, hablábamos en inglés. Recuerdo que mi madre me compró una película que siempre he querido ver en VHS. Se llamaba Tiny Toon Adventures. Pasé todas mis vacaciones viéndola, así que todavía recuerdo la trama. Después de ver la película con mis invitados, nos fuimos a mi patio trasero donde jugamos y después un niño de mi edad que me intimidaba en la escuela se acercó a mí con un vaso de plástico lleno de líquido azul. Me dijo que era limonada azul. Lo olí y no olía exactamente a limonada, pero el niño me estaba obligando a beberlo, así que me tomé 2 grandes tragos y entonces recuerdo que vomité sangre por todo mi vestido blanco. Los niños empezaron a gritar de terror y a correr alrededor. Sentí el vómito y la sangre goteaba por mi barbilla y me desmayé. Al rato me desperté y me encontré en una ambulancia. Mi madre y mi padre estaban afuera mientras los paramédicos me conectaban a las máquinas y recuerdo que algo bombeaba mi estómago y un tubo en mi garganta. La enfermera me abofeteaba ligeramente pidiéndome que me mantuviera despierta por mi madre y mi padre. Al final no pude mantenerme despierta y empecé a flotar. Escuché el grito más espeluznante de mi madre, mientras los paramédicos empezaban a pasar por encima de mi cuerpo. Mi madre cayó al suelo gritando histéricamente, mientras que mi padre la sostenía. Ahora tengo 23 años y todavía recuerdo este sueño con gran detalle. Había veces en las que las cosas no tenían sentido, como cuando sabía la trama exacta de la película Tiny Toon a pesar de que se estrenó en 1992, 5 años antes de que yo naciera. Todavía es muy surrealista para mí, pero he deducido que tal vez reviví mi muerte en una vida pasada. Y sí lo hice. Espero que mi madre esté bien. A veces me pregunto si todavía está ahí afuera. Espero que esté mejor. Era un niño muy enfermo por un defecto de nacimiento y desarrollé la pérdida de audición causada por la ototoxicidad de los antibióticos. Después de recibir un poco de terapia del habla y poder comunicarme mejor, fui a pasar la Navidad en casa de la abuela.
Entonces vi unas fotos y señalé a una foto del tío Greg poco antes de que muriera. Él murió unos 15 años antes de que yo naciera. Les dije que lo conocía y mis padres no podían creerlo, ya que después de un coma inducido, cirugías y terapia, no había forma de que pudiera saberlo. Les dije que vino a verme en el hospital y que jugaba conmigo. Es algo espeluznante, ya que actualmente tengo recuerdos de Greg en mis sueños. Cuando era joven solía tener muchas pesadillas. Me despertaba aterrorizada y llorando. Mi padre, que siempre me consolaba, le contaba lo que había pasado y le mencioné que la pesadilla era de cuando mi familia y yo estábamos en la playa, con el hermano de mi madre y su mujer. Mi padre desapareció y se vino una tormenta eléctrica muy violenta. Corrimos y nos escondimos bajo un pabellón hasta que la tormenta amainó. En mi sueño había relámpagos por todas partes y se iniciaron algunos incendios. Incluso algunas personas eran alcanzadas por los relámpagos. Recuerdo que estaba muy preocupada de que a mi padre le cayera un rayo y no volviera. Pero resultó que no era solo un sueño, sino un recuerdo. La tormenta llegó, así que esperó en el auto, ya que estaba bastante lejos. Fue una tormenta muy violenta y salió de la nada. Una tienda cercana fue golpeada y se incendió, así que los camiones de bomberos vinieron. Nadie fue realmente golpeado por un rayo, aunque eso fue mi imaginación en el juego. Mi madre se enteró y dijo que lo tenía en video. Hasta ese momento nunca lo había visto. Estaba enterrado en algún lugar de nuestro almacenamiento con un montón de recuerdos de la infancia que nunca había visto antes. La parte más loca es que en el momento mi madre estaba embarazada de mí, así que ni siquiera había nacido. Pero aquí estoy, con un sueño traumatizante, de algo que realmente sucedió. No recuerdo el sueño y apenas lo recuerdo, pues a la mañana siguiente mi padre lo recordó y desenterró el video para mostrármelo. Gracias por ver, La Parca te lo agradece. Si el video fue de tu agrado, déjanos un like y suscríbete al canal. Activa la campanita para estar atentos a nuestras próximas historias.